Hola, buenos días. Hola a todos y a todas, a todos. Tengo un gusto, yo soy María Andrea García Medina, primero me presento, autora de Apunando la Luna, Despertando el Sol, y continuando con un ciclo de entrevistas que iniciamos el año pasado, hoy siendo jueves 31 de enero del 2019, le damos la bienvenida a Pablo Melicchio, licenciado Pablo Melicchio. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buen día, María Andrea, qué alegría enorme poder establecer este diálogo con vos. Bueno, un placer, Pablo, realmente. Ahora lo vamos a presentar a Pablo. Lo que queremos compartir hoy, hablo en plural porque toda la audiencia que nos acompaña el año pasado y este año, todos los lectores de Acunando. eh, Así que, bueno, un poco la idea de entrevistar a Pablo dentro de este ciclo de entrevistas, porque él es un profesional, colega, psicoanalista. Este, y dentro de la gente que hemos entrevistado especialistas en el tema, en los temas que nos convocan, en nuestro caso es el duelo gestacional y perinatal, que son duelos desautorizados. En este caso, le damos la bienvenida a Pablo porque él, como psicoanalista, trabaja todo el espectro de temáticas que nos llegan a las consultas, pero ahora vamos a dar como si una primicia, Pablo, de algo un libro que está Sí. gestándose, está por nacer, en proceso de parto, podríamos decir, Pablo. Falta la madre que lo pueda parir. Ah, muy bien, falta la Vamos madre a... que lo puede parir. Bueno, yo muy Está, brevemente. sí. Pablo, me gustaría, ¿qué te parece? Te pregunto, ¿te gustaría que yo te presente o te gustaría presentarte a vos? No, prefiero escucharte a vos, ¿eh? ¿Sí? Bueno, bueno. Dale, Yo lo sí, voy sí, a sí. presentar a Pablo, pero voy a Dale. tener que leer, porque Pablo tiene una trayectoria tan hermosa, tan hermosa. Es un colega muy joven y sin embargo es un gran escritor, además de un excelente psicoanalista, y además es ciudadano ilustre de Morón, lo cual es Sí. un nombramiento muy reciente. Y por eso me brilla la pelada, ¿viste? Claro. Ay, Pablo, qué fuerte recibir ese nombramiento, ¿no? ¿Qué Sí, significa? siempre hay que agradecer cuando suceden estas cosas, ¿no? Porque, digamos, me conoces bien y todo sirve para repensarse, todo sirve para seguir trabajando y recibir a los 48 años un nombramiento tan importante por una tarea comunitaria, desinteresada. Creo que cuando sucede esto también hace que repiense lo que vine haciendo hasta ahora y resignifique también para pensar cómo seguir, ¿no? Porque fue inesperado ser nombrado ciudadano ilustre y por sobre todo por mi tarea en la prevención con adolescentes, con Ujú. papás acá del oeste, con todas las problemáticas que hay en torno a la adolescencia y bueno, tantas charlas que viene dando en los colegios, más la escritura, más los libros que suceden acá en el oeste, hicieron que, bueno, que consideren que merecía ese nombramiento. Es fuerte, Pablo, porque es también no solo un fuerte reconocimiento que te vuelve a confirmar en, en- 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 en un anclaje en tu identidad, eh, pero por sobre todas las cosas un fuerte compromiso y responsabilidad lleva eso, ¿no? Porque hay que sostener después Sí, este sí, sí, nombramiento, sí, sí. ¿no? Sí, Es sí, que fuerte. bueno, vamos a tratar de sacarle lustre al Bueno, ciudadano. no te sientas exigido después de todo esto que No, 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 son menciones, son premios en el yo. camino y lo Sí. importante es el camino. Lo importante es el camino. Sí, sí, qué hermoso escucharte, Pablo. Bueno, yo voy a leer brevemente en uno de sus libros, El arte nos puede salvar. Voy a leer brevemente, igual es muy extensa, un poco la biografía o la trayectoria de Pablo. Pablo Melicchio nació en Buenos Aires en 1969, es psicoanalista y escritor, hizo su carrera de psicología en la UBA, trabajó en varias instituciones. Bueno, voy a leerlo, es muy prolongado, pero bueno, vamos a leer. Trabajó en instituciones de salud mental, en cárceles de jóvenes de la ciudad de Buenos Aires. Durante 4 años dictó un taller literario reflexivo dirigido a hombres en situación de calle en el Parador Retiro.
Fue investigador para la UCA y docente de la UBA. Publicó los libros Letra en Sombra, de Sudamericana, novela elegida por el Ministerio de Cultura de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires para representar en nuestro país en distintas ferias del libro del mundo. Qué importante. Letra en Sombra, de Sudamericana, del 2008. Luego, Crónica de los hombres que buscan un lugar, Ministerio de Cultura, en el 2011, Las voces de abajo, en el 2013, traducido también en francés, qué importante. GPS para orientarnos por el mundo adolescente, de Letra Viva, en el 2016, La mujer pájaro y una modesta eternidad, Letra Viva, en el 2016, y Kini Freud, de Moglia Ediciones, 2016. Es coautor de varios libros de divulgación psicológica, sus cuentos han sido seleccionados en diferentes antologías, es colaborador, ha publicado relatos y artículos en medios gráficos como Página 12, Perfil, Clarín, El Sigma, La Nación, Diario Registrado, entre otros, y bueno, su último título es Terapia Breve, Relato para Pensar y No Tanto, de Macedonia, que lo presentaste el año pasado. Bueno, Pablo, es muy fuerte. ¿Qué sentís cuando yo leo todo esto de vos? ¿Qué se Que soy siente? muy inquieto, que necesito descansar un poco, María Andrea. Sí, 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 No, sí. lo que pasa es que, bueno, Además de todo, perdón, sos padre de familia, tenés una hermosa familia, corres maratones, ¿verdad? Sos un gran sí, sí, deportista, sos un amante de la vida. soy una persona intensa, disfruto mucho de la vida. La escritura y el psicoanálisis son mis amores, son mis dos tareas. Y bueno, también obviamente dedicarme un poco al cuerpo. Descubrí en el correr, en el running, en las maratones, también un sistema de vida, ¿no? Porque te pone objetivos, hay disciplina, hay una direccionalidad. De hecho, estaba pensando en algún momento escribir algo en relación a la aventura de correr y los proyectos de vida. Bueno, hay un libro de Murakami que hablo cuando hablo de correr. Murakami es un gran escritor y es Uh-huh, maratonista también. uh-huh. Creo que hay Wow, mucha qué articulación entre la interesante. escritura y las maratones, y la vida misma y las maratones. Y la vida misma y las maratones. Qué Sí, interesante. Podríamos salir de acá varias líneas, pero yo lo voy a dejar porque me parece interesante darte lugar, Pablo, para que nos cuentes qué estás sí. gestando en este momento, porque es un proyecto muy interesante, y me gustaría que nos cuentes tu última obra. ¿Mm? Sí, que ahí se Sí. va a articular mucho con tus intereses, con Mm, tu gran trabajo en mm, torno a la visibilización de los no nacidos, de los duelos, de las muertes tempranas, mm. bueno, vamos De las a muertes pensar sin juntos, cuerpo. Sí, de sí, las sí, muertes sin sin cuerpo, duda. ¿sí? Sí, sí. Bueno, Y, hace varios años, vos ahí cuando leías mis libros publicados, uno de estos libros, una novela, se llama Las voces de abajo, ujú. es un libro sobre los desaparecidos en época del proceso y desde la visión de un chico discapacitado. Es un chico Guau. que, al modo de Sexto Sentido, es un chico que capta las voces de unos desaparecidos enterrados en la granja en la que él trabaja y está internado. A Guau. partir de la conexión que tiene con los desaparecidos, trata de que le crean que él eh, sabe que debajo de esa granja hay cuerpos, y como es un discapacitado, no le creen, lo medican, hasta que finalmente, como siempre sucede en la vida, alguien capta la energía de este personaje y lo ayuda a conectarse y a descubrir a estos desaparecidos. Pablo, Bueno, el libro, sí, perdón, ¿es una historia real o es una historia es un, real? sí, ¡Wow! ¡Qué bueno! es una historia real matizado con la ficción. Real Bien, porque trabajé durante varios años en una fundación con chicos discapacitados en sí, Moreno. sí. Ese predio inmenso que perteneció, en algún momento fue del poeta Rubén Darío, Ujú. después fue un geriátrico, en la época del proceso fue un campo de detención y tortura,
y con los últimos, creo que 10 o 15 años, una fundación para chicos discapacitados. Wow. Entonces, cuando yo empecé a trabajar, me contaron esta historia, que había sido campo de detención y tortura, y un día estoy descansando y veo a un chico que está barriendo la granja, y de pronto se queda como paralizado mirando el piso, y se me ocurrió que, como una fantasía de que estaría conectado con desaparecidos, y ahí armé la novela. Bueno, lo cierto es que ahora se está investigando si realmente hay cuerpos ahí, así que quizás la novela termine siendo visionaria, o esa imaginación mía también contribuya al menos a que este sea un lugar señalado para recorrido de la memoria. Viste que estos lugares que fueron lugares de detención clandestina y tortura, se terminan señalando para que queden establecidos en la memoria colectiva. Absolutamente. Así que bueno, ahora están trabajando para ver si esto es así. Bueno, pero para no irnos por las ramas, bien, este libro, una vez que sale, también es traducido al francés, sí, y hace varios años se lo alcancé a una madre de Plaza de Mayo, a Nora Cortiñas. Sí. Bueno, y la verdad que Norita, como le decimos, primero dijo, me confió que dijo, uy, otro libro sobre desaparecidos. Wow. Pero cuando vio que tenía la originalidad de esta visión de un chico discapacitado, consideró que era un libro diferente, lo leyó, le encantó, me convocó, y ahí empezamos a establecer un camino de amistad, que después se corona con el paso del tiempo. Le digo a Nora que sería interesante establecer juntos un recorrido para armar un libro. Así que tuvimos unas largas jornadas entre el año pasado y donde jugamos a que era mi paciente. Ella nunca se psicoanalizó. Nora Cortiñas es madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. En el año 77 le desaparece su hijo mayor, Gustavo. No apareció, no apareció su cuerpo, sigue siendo un desaparecido. Y bueno, se me ocurrió que, por la confianza que fui estableciendo con Nora, que bueno, iba a ser muy importante para ella, para mí y para los futuros lectores, captar su voz viva. Así que bueno, la entrevisté, hablamos de su vida antes de la desaparición de su hijo, cómo era como mujer, cómo era como madre, y cómo se empieza a posicionar a partir de la desaparición de su hijo. Así que es un libro tremendo en ese sentido, porque recorro su historia, y a partir de la desaparición de su hijo, recorro la historia de nuestro país de los últimos 40 y pico de años. En el medio fui mechando algunos capítulos sobre la crueldad, sobre el duelo, sobre por qué le dicen las locas de Plaza de Mayo, la teoría de los dos demonios, unos ensayos, y un poco ahora para que abramos el diálogo juntos, me acompaña en un prólogo el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Así que bueno, solo falta que alguna editorial se juegue, y va a ser un libro recontra interesante para abrir un montón de reflexiones, me parece. Qué maravilla, Pablo, me reconmueve escucharte, porque es como un tema que es inagotable, y sigue abriendo, y que sigue abriendo a nosotros la memoria y la capacidad de conectarnos con nuestra sensibilidad y con nuestra empatía. Vos es que cuando hablaste de la palabra crueldad, yo estoy siguiendo a una autora antropóloga argentina que se llama Rita Segato, no sé si te suena, Rita. Sí. Y ella habla de la contrapedagogía de la crueldad, de este tiempo histórico, con este tiempo que estamos viviendo, y ella habla que hay un proyecto político realmente que baja del sistema, que tiene que ver con anular los niveles de empatía, de sensibilidad con respecto al dolor de otro ser humano. Por eso me conmueve y me parece tan absolutamente necesario que volvamos al dolor de esas mujeres que son las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, que son las madres y las abuelas de nuestro pueblo, a las que les debemos la vuelta a la democracia y todo lo que siguen haciendo la
institución de los nietos, ¿cierto? Sí, 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 sí. Pablo, contame un poquito más, te sigo a vos ahora, contame un poquito. Bueno, la verdad que empieza siendo un libro de diálogo. De hecho, en vez de capítulos, lo transformé en sesiones. Así que Uh-huh. el libro va a tener, en vez de capítulo 1, 2, 3, va a tener sesión 1, Qué sesión 2, lindo. sesión 3. Norita termina contándome sueños, contándome cosas que nunca contó. Creo que también por esta doble posición mía de psicoanalista y escritor, supe qué preguntarle, supe escucharla, supe dejar que hable, así como vos, ¿no? Como entrevistas. La Uh-huh. protagonista del libro es Norita. Yo Uh-huh. soy un testigo ahí, como un compañero de ese tránsito. Y bueno, por momentos fue demasiado profundo y angustiante por esa profundidad, ¿no? Digo, para pensar cómo una madre, digamos, recorre la historia de Argentina también. Digamos, Norita era una mujer clásica, producto del paternalismo, ¿no? Una mujer que estaba en su casa al servicio de su marido y sus 2 hijos, así dice ella, ¿no? Una madre y una mujer clásica que cuando llegaba su marido de trabajar tenía que estar la casa limpia, los chicos bañaditos, la cena lista, ella bien vestida, perfumada, para su marido. ¿eh? Una mujer que no salía a trabajar, que trabajaba dentro de su casa, enseñando a coser, a corte y confección. Una mujer clásica, ¿no? Wow. Decía Nora. Bueno, y a partir de la desaparición de su hijo, bueno, pasa a ser una madre de Plaza de Mayo, es decir, sale de su casa y sale a Una buscar a su pregunta, hijo. una pregunta, Pablo. ¿Ella en las sesiones que tuvieron ustedes pudo reconstruir, digamos, a nivel como una escena desde lo inconsciente, pudo ir a recuperar ese registro primario de la experiencia? ¿O que sí? Sí, sí, porque por momentos ella se angustió, recordó cosas que hacía mucho Que que no no recordaba. recordaba. ¡Wow! ¡Qué Eh, importante! digamos, momentos muy duros, Muy duros, como por muy ejemplo cuando en el año 77 desaparece Gustavo, también desaparecen las monjas francesas que sí. eran de acá, de Castelar justamente, De Castelar, sí. circulaba mucho acá por el Sagrado Corazón de Castelar, Sí, y desaparece también la fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, Azucena, Azucena. y entonces cuando aparecen los cuerpos en la costa argentina, esto empieza a tener dimensiones, el tema de los desaparecidos en Argentina, empieza a salir hacia el exterior y se empieza a complicar el ocultamiento. Entonces, lo que propone el gobierno de facto en ese momento es para fin de año liberar a algunos presos políticos. Uh-huh. Este es el momento más duro del libro porque recién había desaparecido Gustavo, y entonces Nora eh, cree que esa Navidad lo iban a soltar a su hijo, ¿no? Que lo Uh-huh. iban a liberar. Así que ella se prepara esa Navidad, le sale a comprar regalos, piensa en el cuerpo, entonces le compra calzoncillos, le compra jeans, zapatos, remera, y se queda mirando la puerta de ingreso de la casa, ¿sí? Desde la tarde del 24 y amanece el 25 mirando esa puerta que nunca se abrió. Y dice, bueno, ahí está la crueldad, ahí está lo que hace una madre, ¿no? Lo que resiste una madre, porque eso es irresistible, ¿no? Y ahora vamos a ver que para otras madres fue irresistible. Ella resistió, Norita resistió incluso eso que es muy fuerte, ¿no? La espera del hijo que los primeros meses va a venir, lo van a soltar, y después fueron pasando los años y bueno, y esto no ha sucedido. Así que cuando me contó eso, te imaginás que yo estaba así como estás vos ahora, ¿no? Muy, muy conmovido. Vos sos papá, y Sí, sabés lo que una mamá y un papá esperan cuando un hijo, y en esa situación, en ese contexto histórico, político, no, tremendo, Pablo, tremendo, sí. tremendo. Así que Y bueno, creo sí. que, sí, te sigo, Pablo, No, sí. no, digo, en relación a tu pregunta, sirvió para reconstruir, también me contó de esa primera etapa, recordó
que se quedaba de noche pensándolo. Es re interesante esto, ¿no? Porque iban pasando los días y el pensamiento era la forma de tenerlo a su hijo, ¿no? De pensarlo, ¿no? Tenerlo en Recrearlo recrearlo en su subjetividad, el recuerdo, la sí, imaginación, estarlo con exactamente. ella, ¿sí? Sí. Sí, porque claro, el miedo, bueno, Borges decía, ¿no? Que la verdadera muerte es el olvido, ¿no? Porque Mm, cuando uno se le muere un familiar y lo puede velar y lo puede duelar, después lo que nos queda es el recuerdo. Y si ya mm, no lo recordamos, ahí ya no está más. ¿Eh? Entonces, sí, el acá déjà había como un trabajo inverso, no había cuerpo, ni duelo, ni el sentido del encuentro con la muerte real, pero la memoria era la forma de la vida. Entonces, bueno, como un trabajo inverso al que se hace cuando muere una persona y uno puede confrontarse con esa muerte. Ujú. Yo pienso, Pablo, que en el caso de Norita, como de tantas madres con hijos desaparecidos, de todas, ¿no? Eh, lo más, digamos, traumático para el psiquismo es justamente el no saber, porque la incertidumbre, sobre todo en estos escenarios, ¿no? De la tortura, aunque no se sabía al principio, después se empezó a saber, eh, Sí, cómo la mente busca reconstruir a partir de no tener datos o muy pocos datos, como esto llega a ser desquiciante y puede llevar a la locura, ¿no es cierto?, en un ser humano, sí, en una sí, madre sí, especialmente. totalmente. Porque, bueno, también el libro recoge el pensamiento de Nora Cortiñas en relación a otras madres. Ujú. Nora cuenta que hubo madres que se suicidaron, Wow. madres que se enfermaron, madres que enloquecieron, porque al principio es todo imaginación, entonces la Claro, imaginación te puede salvar o te puede llevar a un campo del delirio y la alucinación. exacto. Así que bueno, es muy delicado. Eh, yo creo que el secreto en el caso de Nora, como de otras madres que vivieron muchos años, es un poco como el título del libro. Al libro yo le puse cómo transformar el dolor en lucha. Wow, Creo qué que también hermoso podemos título. pensar cómo transformar el dolor en amor, Mm, cómo ese dolor creo que mata o enferma cuando queda adentro y no es compartido. mm, Lo que hicieron las madres, que es el gran testimonio de las madres de Plaza de Mayo, es asociarse entre ellas y caminar la plaza y armar las rondas de los jueves y preguntarle una a otra qué información tiene, para dónde pueden ir. El gran trabajo de estas mujeres pioneras es no quedarse solas. Creo que lo que mata y enloquece es la soledad del dolor, ¿no? El dolor hacia adentro. ese es para mí es fundamental lo que estás diciendo, es la clave, Pablo, la posibilidad de expresar y compartir en todos los tipos de procesos de duelo de cualquier índole. ¿Eh? Pero yo te quería contar, yo era estudiante de psicología en esa época, Sí, yo entré en el 80 y sí, yo me iba todos los jueves a caminar mira con las vos. madres a la plaza, así que tengo recuerdos entrañables, pero de mucho dolor y de mucha angustia también, profunda angustia. Y Sí, eso lo relato también en mi libro Cunando la Luna, que lo retomo permanentemente el trabajo con las madres, porque llevo el paralelo de los no nacidos en nuestras familias por ser duelos desautorizados, por ende duelos clandestinos. Eh, sí, la mujer queda sin poder reconocer ese dolor, no lo puede identificar, no lo puede poner en palabras, y además hay otra característica, y es esto que decíamos hace un rato, que no hay una representación psíquica para el cuerpo, ni una representación psíquica para la identidad por la breve experiencia embrionaria o fetal, ¿no? Entonces yo hago una metáfora, un paralelo, que los desaparecidos en nuestro país son, y en nuestra familia representan algo así como los no nacidos, todos los seres que no han podido llegar a la vida, pero que de algún modo tienen un lugar que los debemos reconocer y nombrar e integrar, incluir, porque sí, siempre hay una sintomatología
muy severas, mujeres, depresiones profundas, etcétera, ¿no? Como sí. duelos encapsulados, que trabajan toda una vida como tumores silenciosos y que luego eso desencadena cualquier tipo de problemática mayor, ¿no es cierto? Sí, me quedé pensando, qué interesante, porque vos decías los no nacidos, y uno podría pensar en los desaparecidos, los no muertos, ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sí, me porque quedo bueno, pensando. ¿no es cierto? Porque Sí, la sí, muerte solo se puede validar si está el cuerpo. Por eso exactamente. las madres siguen buscando a sus hijos. Y los van a Cuando se seguir. reconocieron los vuelos de la muerte, algunas madres fueron a la costanera a arrojar flores al río. Pero bueno, la verdad que era un acto simbólico porque se sabía que muchos habían sido liquidados de esa manera. Pero el verdadero duelo se comienza, diría Se yo, comienza. Cuando se ¿sí? reconoce un cuerpo muerto. Exactamente, por eso en el libro trabajo un duelo, creo que el duelo de las madres de Plaza de Mayo, o de otras madres que han desaparecido sus hijos, es un duelo único, sumamente difícil de pensar. La pregunta es, ¿hay duelo? Claro, Porque uno es un empieza el duelo. duelo con la confirmación de la muerte. Así Ujú. que bueno, uno lo llama duelo, duelo no cerrado, duelo abierto, pero también cabría la pregunta de si hay un duelo. Absolutamente. Porque estas mujeres, estas madres quedan en espera y en búsqueda y en espera, sobre todo, me impactó la imagen de esa puerta que no se abrió y quedó toda la noche esperando a la semana siguiente, al día Sí, siguiente, perdón, ¿no? sí, Como cada una día, sí. espera, como una espera que continúa. Uno va caminando por la calle y se imagina que lo puede ver, o que se lo va a encontrar, Exactamente. o que se va a encontrar con un rostro, ve un rostro conocido y queda impactado, ¿no es cierto? Sí, Como una sí, expectación, algo que queda ahí latente y que, como, bueno, el concepto de trauma también podríamos decir que es atemporal, ¿no, Pablo? Como una parte del psiquismo de la persona queda ahí, queda instalada allí, en ese sí, suceso. ¿Mm? sí. Y justamente apoyándonos en este concepto del trauma como atemporal, es interesante porque Nora y algunas madres de Plaza de Mayo se hacen muy solidarias de la familia Maldonado. Cuando Santiago no aparece, resignifica la desaparición de los hijos de estas madres. Ahí. Así que es interesante que aquello que a lo mejor estaba silenciado, con la desaparición de otro muchacho, como fue el caso de Sí. Santiago, bueno, después aparece ahí en el río, ¿no? Pero todo ese tiempo que estuvo desaparecido, muchas madres se hacen solidarias de la familia Maldonado Claro. porque ellas vivieron Ellas esa además desaparición. lo reviven, con Santiago lo reviven, lo reactualizan de alguna Exactamente, manera. a veces el trauma, bueno, podemos pensar también, a mí me ha pasado de pacientes que hace 10 15 años vinieron a la consulta y dentro del trabajo psicoanalítico recordaron abusos sexuales. En estos días, Mm. donde se hizo más visible a partir de declaraciones de actrices, como fue el caso de Telma, por ejemplo, tuve dos pacientes que me contactaron porque querían hacer algo con eso que solo quedó en el campo del consultorio. Mm. Querían hacerlo más visible. Entonces Mm. quiere decir que eso que fue trabajado y aparentemente elaborado, con los años le quieren dar una vuelta más. Y me parece genial que una mujer que elaboró su abuso sexual quiera después, no sé, denunciar al abusador o contarle a otras mujeres lo que padecieron. Es decir, que nada queda cerrado del todo, ¿no? Y mucho menos estos grandes traumas como desaparición, muerte, abuso, violación. Son campos donde la subjetividad realmente se conmueve demasiado, ¿no? Aparte de la subjetividad colectiva, Pablo, como decimos, ¿no? Porque, yo estoy siguiendo mucho a Rita Segato, esta Sí, sí. antropóloga, y ella habla de un segundo escenario en América Latina,
esto de lo paraestatal, lo bélico que está instalado con el crimen Sí, organizado, mafioso. Bueno, vemos esto que está pasando en Venezuela, sí, como querer convertir a América Latina en una especie de Siria, Medio Oriente, crear guerras para vender armas y toda la sujeción de nuestros pueblos. Y yo sentía que hablar con Nora Cortiña a través tuyo, Pablo, ¿no? Todo lo que está, sigue siendo tan dolorosa y absolutamente, traumáticamente vigente, porque sí, se acerca un escenario nuevamente. Es como que sí, no logramos salir, digamos, ¿no? Hace 40 años, más de 40 años, ¿no? Yo claro, cuando escribí el libro con Luna se cumplían 40 años del aniversario del golpe eh, sí, militar, y ahora estamos con todo un escenario tan amenazante, ¿no? Vivimos en un estado de alerta. sí, Perdón, ¿no? sí, Esto te doy pie para retomar con lo valioso que estás haciendo, volver a retomar este trabajo. sí. Es un momento complejo, Andrea, pero también es un momento divino, en el sentido que se están abriendo muchos campos de conciencia. Entonces, Absolutamente. siempre que hay una apertura, hay cierres, como volvemos al significante de la puerta, ¿no? La puerta de Norita no se abrió, entonces no permite el pasaje de una etapa a otra. Cuando se abren las puertas, también se cierran, ¿no? Creo que uno podría pasar de un ambiente a otro, y estamos pasando de un ambiente paternalista, machista, ¿no? La puerta ya está abierta, pero no se termina de cerrar, ¿no? Porque todavía conviven. De hecho, ayer hubo un nuevo femicidio en Bariloche, ya van creo que 18 en el año, ¿no? Sí, Así que, sí. digamos, me parece que va a faltar mucho tiempo para que esto ojalá se termine, pero por lo menos ahora sale a la luz, ¿sí? Creo que en algunos casos, eh, al menos hombres que no son asesinos, femicidas, sí pueden repensarse y bueno, pero por eso digo, esa puerta está abierta, todavía no estamos No, y en el yo otro pensaba, ambiente. y se abren, y Norita lo que hizo fue, y cada uno que abre, ¿no? Este despertar o este trabajo interior de conciencia, abrimos otras puertas, se están Sí, abriendo otras puertas, ¿no es cierto? sí, 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 sí. sí. Sí, es complejo porque conviven las nuevas formas Mm, de repensarnos como todes, como mm, dijiste al principio, ¿no? mm. Las, las, las variantes subjetivas, las variantes de género, las variantes sexuales, ya no es hombre y mujer, por suerte, ¿no? Hay una diversidad divina, pero también están los intolerantes, también están los asesinos, los fanáticos del discurso único. Así que bueno, una mujer como Nora, que va a cumplir 89 años, creo que Wow. es una mujer ejemplo, porque bueno, ella cuando desaparece su hijo, cambia su posición. Lamentablemente es a partir de esta tragedia, pero no se queda en su casa. Otras madres no pudieron salir porque no pudieron, por su subjetividad, porque se dejaron arrasar, porque, no sé, esperaron. Nora salió a luchar como otras madres, y este es el ejemplo del ser humano del ser tan especial y esta mujer tan especial que es Nora Cortiñas, que todavía ayer estaba en el sur, porque la causa de Santiago Maldonado se cerró, así que estaba con el hermano de Santiago, con Sergio, apelando al cierre de esa causa. Es decir, y ahora se va a Turquía la semana que viene, y estuvo en Japón. Estamos Wow. hablando de una mujer de 89 años, Es una eh, maravilla. incansable, Mira, y creo que, te iba a decir sí, algo, Pablo, como que la lucha en Norita le brindó a ella la posibilidad de despertar un motor interno de crecimiento y de exactamente, trascendencia, sí, ¿sí? Que esto sí, por eso aparte es una gran sí, obra que va a trascender claro, con todo esto a sí, todos nosotros, ¿no? sí, 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 sí. Queda la Por eso historia. articulaba con el tema de la maratón, que vos me decías, ¿no? Lo Ah, incansable, pero, por ejemplo, cuando yo corrí mi primera maratón de 21 kilómetros el año pasado, bueno, con 48 años, la verdad que, digamos,
no soy un maratonista que corre de los 20 años. Y que la lucha con uno mismo, sentir el cuerpo, ponerse un trabajo, no, para llegar a correr 21 kilómetros uno se tiene que preparar psicofísicamente, pero creo que lo que hace que uno llegue a la meta es el trabajo, ¿no? de De autosuperación, autosuperación, sí, eso, claro, de y de autosuperación. objetivo claro, ¿no? Sí, sí, Y de vamos a, disciplina, de claro, disciplina. vamos a cosas mucho más importantes que un maratonista, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que Nora, a diferencia de otras, en Nora uno no ve una anciana, una viejita, ¿no? Es una mujer sin edad, ¿no? Que la Sí, lucha la transforma en un espíritu valiente, ¿no? Entonces, por eso el título que a mí se me ocurrió para el libro era Cómo transformar el dolor en lucha, y después tengo un capítulo en el libro un poco para pensar esto, ¿no? Que cuando tenemos motores desde el deseo y luchas desde el deseo, el dolor se le puede quitar esa pregnancia que haría que uno enferme, muera, se resienta. El dolor capitalizado es una energía tremenda para objetivos mayores, ¿no? Y en este caso, hace poco, una de las últimas conversaciones con Nora me dice, ya sería absurdo pensar que mi hijo va a aparecer. Entonces ahora mi lucha es sostener sus ideales, ¿no? Entonces su reconversión ya no es esperar que el hijo venga, pero sí entender que ella puede parir los ideales de su hijo, ¿no? Entonces me pareció como también otro bueno, movimiento tremendo, ¿no? Decir, tremendo. bueno, ella dice que las madres fueron paridas por sus hijos, las madres de Plaza de Mayo. Wow, qué valiosa esa metáfora. Es así, impresionante. Sí, salió de Impresionante. su casa parida por su hijo desaparecido. Wow, qué impresionante. Es que ellos murieron y volvieron a nacer. Sí, Sí, gracias a sus hijos, sí. Qué sí, fuerte, sí, pero que lo diga ella y sale de las entrañas sí, de un dolor inaudito que ni vos ni yo somos capaces de dimensionar, porque creo que es una experiencia humana, eh, es innombrable. Yo te decía ayer, Pablo, que en este tipo de duelos, que son duelos de muy difícil resolución, bueno, vos dirías ni siquiera hay duelo, será otro proceso, le tendremos que poner otro nombre. sí, Cuando muere a un hijo se le muere un padre o madre, se llama huérfano. Cuando un cónyuge se le muere la pareja, se le llama viudez. Pero para la muerte de un hijo no hay nombre, y que no haya un nombre en la historia de la humanidad, que ninguna cultura, ninguna sociedad le haya podido poner un nombre, esa experiencia nos habla de que no haya palabras, nos habla de lo innombrable, nos habla justamente de esto, que cómo define Freud el trauma, lo que no puede ser puesto en palabras, ¿no es cierto? claro, sí, qué Que interesante. Y acá tenemos dos, digamos, esto se complicaría mucho más. Si no tiene significante para nombrarse la muerte de un hijo, menos va a tener significante la desaparición de un hijo. absolutamente, Tiene mucho más peso, trauma y peso más porque, complejidad. claro, porque no se valida la muerte, ¿no? Ay, Se la tiene que digamos, se la tiene que soportar en esa suerte de ni siquiera, ni cielo ni infierno, ¿no? Queda como desaparición. ¿no? Como en el bardo, ¿no? Ahí Como está. en el intermedio bueno, bueno, Videla en su famoso discurso dice, bueno, no se puede hacer nada, son desaparecidos, no están ni vivos ni muertos, no se Ay, puede dar un tratamiento especial, dice. Él mismo, Videla, mira lo que dice, ¿no? Dios. No se le puede dar un tratamiento especial, son desaparecidos, no están. No son nada, no fueron seres humanos, nunca existieron. La sensación es como vos decís, no se puede, ahí queda como interrumpido y congelado cualquier proceso psíquico para Claro, elaborar, para integrar esa experiencia, desaparecido, como decir, no está ni sí, muerto ni, sobre todo porque en esta cuestión del lenguaje que nos habilita en esto del consenso social, ¿no? De la experiencia compartida, de la sí, validación de la experiencia, porque si no tenemos un otro que nos valide,
que nos haga sentir que tenemos derecho a sentir lo que sentimos, ¿no? Y abrir la posibilidad de transitar emocionalmente la experiencia. Claro. Quedan ahí, como vos decís, la categoría de desaparición es muy compleja. ¿Vos la desarrollás en el libro, Pablo? Sí, Qué sí, interesante. para que el libro tenga una dimensión un poco más variada, entre capítulos, mejor dicho, entre sesiones, cada 2 o 3 sesiones, eh, metí algunos ensayos que venía trabajando. Así que sí, trabajo el concepto de desaparecido, trabajo el concepto de duelo, trabajo el concepto de crueldad, trabajo el concepto de porque a las madres de Plaza de Mayo les Las decían las locas. locas de Plaza de Mayo, bueno, ¿por qué locas? Y la teoría de los 2 demonios, y el concepto que venimos trabajando de cómo transformar el dolor en lucha. Ahí un poco termina siendo como el cierre del libro para que las personas que lo lean puedan también, aquellos que tienen algunos duelos y algunos dolores ahí fuertemente arraigados, puedan liberarlos y hacer algo con esa energía vital, ¿no? Wow, qué fuerte lo que decís, Pablo, porque me coincide con muchos conceptos que yo también desarrollo, ¿no? Como transitar el duelo como la posibilidad, no como pérdida, lo trabajo yo, sino más bien una nueva resignificación del duelo, que es poder reintegrar al otro y el recupero de una energía vital que no estaba disponible hasta ahora para la persona, ¿no? Como yo lo planteo duelo como empoderamiento, incluso como una relación política de trabajo. Pero es fuerte porque me abre Qué bueno. demasiadas Bueno, líneas bien. para pensar. Sí. Es como que me gustaría de pronto tener otro encuentro para abrir algunos temas más puntualmente. Pablo, me gustaría que me cuentes esto de las locas de Plaza de Mayo. Sí, 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 sí. A ver. Sí, bueno, en realidad terminan siendo muy molestas estas mujeres que salen a reclamar a sus hijos, eh, madres con una fortaleza, mujeres y madres con una fortaleza, con una fuerza increíble, se paraban frente a los policías, se paraban frente a los militares, iban a todos los lugares habidos y por haber a preguntar por sus hijos, logran hablar con periodistas extranjeros, son las que visibilizan lo que estaba pasando en Argentina. Como había, digamos, el toque de queda y la imposibilidad de que la gente se reúna en grupos y se quede quieta en la calle, empiezan a circular de 2 en 2 alrededor de la plaza. Van creando herramientas para escaparse a las imposiciones del poder, y van, digamos, justamente como locas, ¿no? Digo, para los militares y para los políticos ligados a ese momento y a ese poder, eran unas locas, ¿no? Molestaban, ¿no? Como loco malo, como loco molesto, y empiezan a llamarlas las locas. Claro. Y bueno, y creo que a mí me parece que es interesante cómo a los diferentes a veces se los ubica como locos, ¿no? Eso te iba a Entonces, decir, Pablo, como la disidencia, digamos, no hay mejor forma de descalificar al otro, ¿no? Y sobre todo a las mujeres, ¿no? Con claro, esto de la locura, vos lo verás en el consultorio también, sí. en Es el una caso. loca, es una puta, ¿no? Sería lo Ah, mismo, ¿no? exacto, sería lo Una mismo. loca de mierda, una puta. Así que las Ella queda madres eran, sí, descalificada como persona, digamos, realmente. exactamente, Madres si eran, no, sí. sí. Así que bueno, ahí un Wow. poco trabajo el concepto de locura a través de la historia. Es un capítulo corto, igual calculo que 2 o 3 páginas, donde bueno, siempre la locura, digamos, quedó articulada al control del otro, ¿no? Exacto. Ubicar al otro como loco es una forma también de tratar de dominarlo, ¿no? Es etiquetarlo y diferenciarlo. Bueno, San Francisco de Asís era el loco de Asís, y mirá lo que termina Wow, mira lo que siendo termina San así. Francisco, ¿no? Para el poder, para la iglesia, para su familia, el muchacho que se despoja de sus ropas y de la economía de sus padres y se va a trabajar con los leprosos,
era un loco. Era un loco, ¿Sí? sí. Y sin embargo es una de las personas más interesantes de la historia de la humanidad, ¿eh? Qué El loco de maravilla, Asís. el loco de Asís, qué Y, maravilla. y estas son las locas de la plaza, que también a través de los años van a ser como San Francisco, calculo que inolvidables, ¿no? Unas mujeres inolvidables, por eso están todas muy viejitas, están todas, quedan pocas, entonces por eso es muy fuerte que se siga conociendo en voz viva. Creo que este libro lo que rescata es la voz viva, Es la voz digamos. viva de ella, es la voz viva de ella. Y ellas están vivas en todas nosotras y en todos nuestros hijos e hijas, en estas hijas jóvenes de las adolescentes de los pañuelitos verdes, que están Claro, luchando por la promulgación de la ley que sí, legalice el aborto. sí, Fíjate sí, que sí, ella se dice, ¿no? Somos las nietas de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? sí, sí, O sea que sí. ese movimiento continúa. Las madres abrieron un campo de conciencia de lo femenino en este país, que esta es una fuerza, yo decía, la marea verde que llegó y movió a todo el planeta y lo va a seguir moviendo. Y Rita Segato y un montón de autores dicen que lo que está pasando en Argentina es tan desconcertante para el poder político de nuestro país y para el poder político internacional, que son las mujeres, o el campo de lo femenino que está en hombres y mujeres, no vamos a hablar solo de mujeres, vamos a Sí, hablar de sí. una función o sensibilidad femenina que está despertando tanto en hombres como mujeres y en toda esa transversalidad, ¿no? De ya no se habla tanto de género, sino de todo ese abanico de posibilidades que le estamos dando lugar, ¿no? Pero es maravilloso, Pablo. Me gustaría, mira, para que vos podamos ir como redondeando, son 11 menos cuarto, yo sé que vos tenés un paciente en unos minutos, que vos elijas de qué forma querés cerrar esta entrevista, qué te ha conmovido profundamente después de la escritura, ¿no? De este encuentro tan profundo con Norita. ¿O qué Me parece sentís? que Sí, sí, sí. me conmueve esto, ¿no? Que tu tarea como terapeuta, tu tarea como madre, ¿no? Digo vos, María Uh-huh, Andrea, tu tarea uh-huh. como trabajadora de la salud mental, con tu libro que es un poco pionero e indaga en todas estas cuestiones en torno a otras formas de duelo o de no duelo, Uh-huh. que se puede articular a un trabajo como el mío con una madre de Plaza de Mayo. Uh-huh. Creo que es tan necesario que esto que estamos dialogando, bueno, por eso estamos haciendo este trabajo también, ¿no? Grabar un video y que circule. Creo que es tiempo de abrir conciencias. Hay toda una oleada de apertura de conciencia en qué comemos, cómo hablamos, cómo trabajamos, ¿no? Cada vez más humanos. Creo que no hablar de género, hablar de diversidades, hablar del ser humano, hablar de que todos somos diferentes. En eso el psicoanálisis es imbatible, ¿no? Es caso por Imbatible. caso, es qué le pasa a cada uno con su cuerpo, con su cabeza, con sus muertos. Eh, Hablábamos el otro día de una mujer que pierde un embarazo y habla de los bebés, sus hijos que murieron. Bueno, entonces creo que es escuchar a cada uno y creo que esto es re interesante. Te felicito también por tu trabajo, por tu Gracias. esfuerzo. Me parece que es esto. Son tiempos donde los que somos terapeutas tenemos que trabajar también a favor de la apertura de conciencias, la sanación, la creatividad, el arte como forma de salvación, ¿no? Ahí está. Entonces, digamos, creo que no podemos cerrar este video como vos quisieras. Lo vamos a Vamos a dejar abrirlo, vamos abierto a dejarlo abierto para continuar cuando quieras con para otro continuar. diálogo y lanzarlo al universo para que la gente siga pensando y pensemos todos juntos. Así es, Pablo, la verdad que yo estoy muy agradecida, muy conmovida, porque cuando se me ocurrió ofrecerte, darte una entrevista, no me imaginé que algo tan rico pudiéramos juntos, ¿no? Converger en esto de diálogo Sí, tan rico y todo lo que se abre a partir de acá, que como decías vos recién, es desnaturalizar, es visibilizar, deconstruir y abrir a estas nuevas sensibilidad y apertura de conciencia, visibilizar temas que fueron tan clandestinos. Todo lo clandestino tiene una potencia de programación inconsciente que condena a las futuras generaciones.
y tenemos que hacer todo un trabajo así tan como lo estamos haciendo ahora, ¿no es cierto? De lo plural, la pluralidad, lo singular, del uno el uno, del respeto por el otro, del tiempo de la escucha y la palabra. Y esto lo hacemos muchas veces los psicoanalistas o los psicoterapeutas, o todos los trabajadores de la salud mental, tan silenciosamente, tan anónimamente, tan invisibilizadamente, que esto de poder abrir un video, subirlo a YouTube, pedirle a la gente que se suscriba, que lo escuche, compartirlo, es como la palabra viva que vos decías, ¿no? Somos bien protagonistas de un tiempo histórico y tenemos que hacernos cargo de que nosotros somos parte de esta gran transformación, ¿no es cierto? Sí, bueno, a Freud también lo catalogaban de loco, ¿no? ¿Cómo va a hablar de sexualidad infantil? Creo que animarse a hablar y decir lo que uno piensa y no comprarse la hegemonía de un discurso único y cerrado que nos imponen. Creo que en ese sentido los terapeutas, por eso dar charlas, armar videos, escribir libros, es salir del anonimato, de la clandestinidad, ¿sí? Digamos, es abrir hacia el mundo la posibilidad de pensarnos como sujetos únicos. Ahí está. Sujetos únicos y singulares en una trama colectiva, ¿no es cierto? Donde estamos abriendo. Nada, no me quiero repetir, pero me emociona como tanta el vuelo que se puede dar a partir de acá. Pablo, te deseo y te deseamos que este libro pueda encontrar esa editorial que seguramente está en camino para que se difunda, para que yo estoy muy expectante, me imagino vos la emoción que tendrás cuando uno espera, ¿no? Esos días antes del parto, para la madre y el padre son una eternidad, cada segundo es una eternidad, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, están hasta ahora hay 2 editoriales que lo están estudiando, porque bueno, lamentablemente también hay sentidos comerciales, ¿no? Las editoriales reflexionan mucho si el libro se va a vender o no, pero bueno, yo confío en el universo, sé que va a aparecer el editor que se juegue por este proyecto, sé que es un libro que va a ser para siempre, más allá de este autor, creo que tiene que ver con el rescate de una historia y la voz de Norita y el prólogo de Pérez Esquivel. Es un libro riquísimo, así que va a salir seguramente. Y todo tu trabajo puesto allí, desde ya, ¿no? Va a salir seguramente y va a ser un éxito. Y va a ser un éxito y vas a seguir trabajando y bueno, todo lo que va a traer esto es hacia un caudal de bendiciones para todos. Pablo, te agradezco muchísimo, colega, somos los dos de Castelar, y bueno, esta es nuestra tierra, nuestro lugar en el mundo. Norita también, ¿no es cierto?, es de Castelar. Gustavo, su hijo también, desapareció de acá de Castelar, era de Castelar y desapareció acá también. Así que bueno, hay mucha energía acá, muy interesante, así que acá hay mucha energía, muy, muy linda. Muchos chicos jóvenes y nuevas generaciones, que sigas expandiendo tu obra con los adolescentes, Pablo, muchas gracias. Visibilidad a los chicos. Bueno, Pablo, estamos en contacto y te agradezco profundamente. Abrazo grande. Un abrazo muy grande. Nos vemos. Gracias. Un cariño muy grande. Gracias. Gracias, Pablo. Vamos a cerrar.